Buenos días, soy el profesor Manuel y a continuación vamos a hablar sobre polígonos. Los polígonos son figuras geométricas planas formadas por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. ¿Correcto? Supongamos que tenemos el plano A. Voy a desactivar esto. En el plano A, ¿correcto? Y nosotros dibujamos una figura geométrica dentro. En este caso podría ser esta figura geométrica que tenemos acá, por ejemplo. Esta figura geométrica estaría dentro del plano, ¿correcto? Dentro del plano A, ¿correcto? Va a tener vértices, ¿correcto? Y va a tener una parte interior, o sea, hay que saber diferenciar estas pequeñas cositas. Va a tener vértices, esto va a ser el polígono, el plano que lo contiene, ¿correcto? Estos van a ser A, B, C, D, E, F. Estos van a ser los vértices, ¿correcto? Los vértices. Vamos a tener la parte exterior del polígono, parte exterior del polígono, y también vamos a tener una parte interior, parte interior del polígono, ¿correcto? De este polígono, como ya habíamos dicho, vamos a tener los vértices, ¿cierto? Los vértices que van a ser A, B, C, D, E y F, ¿cierto? Pero también vamos a tener los lados. Los lados, en este caso será el lado AB, obviamente con su rayita en su cabeza, el lado BC, el lado CD, el lado DE y el lado AE. ¿Está bien? Y la notación, o sea, ¿cómo llamamos al polígono? La notación sería el polígono A, B, C, D, E. ¿Correcto? Ese es el polígono A, B, C, D, E. Si fuese de 3 lados, sería el polígono ABC. ¿Correcto? Nosotros vamos a diferenciar también los ángulos, ¿cierto? Del polígono que pueden tener. Esto hablamos en general. Va a tener ángulos internos, por ejemplo, acá va a ser un alfa 1, esto puede ser un alfa 2, esto puede ser un alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, ¿correcto? Va a tener ángulos internos, ¿está bien? Y también va a tener ángulos externos, ¿cierto? Vamos a cambiar de color. Esto podría yo llamarlo beta 1, ¿cierto? Son los ángulos externos. Hacia acá también hay un beta 2. Hacia acá hay un beta 3. Hacia acá hay un beta 4. Hacia acá hay un beta 5. Y hacia acá hay un beta 6, ¿correcto? Va a tener ángulos internos y ángulos externos. Los ángulos internos son alfa 1, alfa 2 y así consecutivamente hasta el alfa sub n hay que colocarle, porque puede ser un polígono de 5, 6, 7, 8 lados, ¿correcto? Y los ángulos externos son beta 1, beta 2 hasta beta n, ¿correcto? Porque pueden tener muchos lados. En este caso, ¿de cuántos lados son? Son de 6 lados, o sea, iría hasta beta 6 o alfa 6, ¿correcto? En un polígono regular. ¿Está bien? Hay polígonos regulares, que todos sus lados son iguales, todos los ángulos internos son iguales, y hay polígonos también irregulares, ¿correcto? Si nosotros tenemos un polígono, también podríamos apreciar las líneas. Las líneas asociadas
al polígono. Al polígono, ¿correcto? Supongamos que tenemos ese mismo polígono, ¿correcto? Supongamos que tenemos ese mismo polígono. Y si nosotros quisiéramos trazar, por ejemplo, una diagonal, acá tenemos A, perdón, hay que borrar esto, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, ¿correcto? Y si yo quisiera trazar la diagonal AC, por ejemplo, sería esta, ¿cierto? Esta sería la diagonal. Diagonal AC, ¿cierto? ¿Qué otra diagonal podría trazar? Podría trazar una diagonal BE, ¿cierto? Otra diagonal que podría trazar sería AE, ¿cierto? AE o AD también. Y así consecutivamente podría seguir trazando las diagonales. ¿Qué más puedo trazar? Puedo trazar una diagonal media. Una diagonal media, ¿correcto? Desde los puntos medios de los lados opuestos, ¿correcto? Esto, acá. Estos dos lados son iguales y estos dos lados son iguales. A este punto le vamos a llamar M y a este punto le vamos a llamar N. Y esa diagonal media podríamos llamarla diagonal media MN. ¿Está bien? Hay que recordar también algunas cosas. Hay que recordar cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los polígonos? El número de lados y su nombre. Hay que recordarlo ya que si nos dan algún problema y no sabemos cuántos lados tiene, no podríamos hacerlo, ¿cierto? De 3 lados, obviamente es un triángulo. Es un triángulo. De 4 lados es un cuadrilátero. De 5 lados es un pentágono. ¿Correcto? ¿De cuántos de 6 lados? De 6 lados es un hexágono. De 7 lados es un heptágono. Heptágono. De 8 lados es un octágono. De 10 lados es un decágono. De 11 lados es un decágono. ¿Correcto? De 12 lados es un dodecágono. Y si nos salteamos hasta el 15, sería un pentadecágono. Y si nos salteamos hasta el 20, sería un icoságono. ¿Correcto? Y así consecutivamente. Si conoces algún polígono de más lados, déjalo en los comentarios. Ahora, ¿qué más podemos ver acerca de la clasificación, cierto? La clasificación. Clasificación de los polígonos. Clasificación los polígonos. ¿Ven? Clasificación de los polígonos. Estos se van a clasificar según la región que limite. Según la región que limiten, vamos a tener dos. Vamos a tener los polígonos convexos y los polígonos no convexos. Vamos a tener los polígonos convexos y los polígonos no convexos. ¿Correcto? Por ejemplo, en un polígono convexo, todos sus lados son hacia adentro. Y en un polígono no convexo, por ejemplo, podría ser así. ¿Correcto? En un polígono convexo, todos sus lados son determinados hacia afuera. Y en un polígono no convexo, por ejemplo, tiene acá los lados hacia adentro. ¿Está bien? Ahora vamos a la otra clasificación según su medida de sus lados. B
según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados, ¿qué es lo que tenemos? Podríamos tener, por ejemplo, un polígono de este tipo. Esto sería un cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado. Ya, ahí tenemos un cuadrado. Esto vendría a ser llamado polígono equilátero. Polígono equilátero. Equilátero convexo, ¿correcto? Convexo, esos son los polígonos equiláteros convexos. También podríamos tener, en el mismo ejemplo, ¿no?, de polígonos equiláteros convexos, podríamos tener otra vez el mismo ejemplo que hace rato. Pero tiene que ser. Ya es lo mismo, también sería prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Si acá tengo el lado A y A, ¿correcto? Acá tendríamos, por ejemplo, L, 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 L. Entonces sería un polígono equilátero. Todos sus lados vendrían a ser iguales, ¿correcto? A eso se llama polígono equilátero convexo. También podría existir un polígono equilátero no convexo. Si sabes algo de eso, déjalo también en los comentarios. Vamos a la parte C. Vamos a la parte C. Por ejemplo, también hay polígono equiángulo, ¿cierto? Polígono equiángulo. ¿Qué es un polígono equiángulo? Un polígono equiángulo es aquel polígono que tiene todos sus ángulos iguales, ¿correcto? Vamos a cambiar. Por ejemplo, tenemos este polígono. Y en este polígono, si nos damos cuenta, vamos a cambiar de color para anotarlo más. Este ángulo alfa, este ángulo es alfa, este ángulo es alfa. Si todos sus ángulos son iguales, ¿correcto? Sean los ángulos externos o internos. Si todos son iguales, se llama polígono equiángulo. ¿Está bien? Todos los ángulos son iguales. También vamos a tener polígonos regulares. ¿Qué es un polígono regular? Este es D. Polígonos regulares. ¿Saben? Un polígono regular, ¿cómo vendría a ser? Por ejemplo, vamos a copiarnos de esto. Un polígono regular también vendría a ser todos los ángulos iguales, alfa, 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 pero también los lados son iguales. Todos los lados también son iguales, ¿correcto? O sea, un polígono regular tiene todos los ángulos iguales, todos los ángulos y los lados iguales. Todos los ángulos y los lados iguales. ¿Correcto? No hay que olvidarse de eso porque son los que más vamos a utilizar en los problemas que vienen más adelante. Vamos a las propiedades. Vamos a las propiedades. Propiedades, ¿correcto? De polígonos. Ya. Hay que recordar una de las principales propiedades acá, que en todo polígono convexo, ¿correcto? En todo polígono convexo, convexo de n lados, se va a cumplir. Se cumple, ¿correcto? Que el número de vértices es igual al número de ángulos internos. ¿Correcto? Y esto va a ser igual al número de lados. ¿Sí? Eso hay que recordar.
Otra cosa que hay que recordar es la suma, ¿no? La suma de las medidas. Suma de las medidas de los ángulos internos. ¿Cuánto es la suma de las medidas de los ángulos internos? Suma de la medida de los ángulos internos va a ser igual a 180 por n menos 2. Recuerden que n es la cantidad de lados que tiene el polígono. Otra sería la suma de los ángulos externos. La suma de los ángulos externos va a ser igual a 360. ¿Está bien? La suma de la medida de los ángulos externos va a ser igual a 360. Otra cosita que debemos recordar es el número de diagonales trazadas desde un vértice, ¿correcto? El número de diagonales trazadas desde un vértice, ¿correcto? El número de diagonales desde, hay que escribirlo bonito esa D, el número de diagonales desde un vértice, ¿correcto? Va a ser igual al número de lados menos 3. ¿Bien? Otra formulita que debemos recordar es el número total de diagonales. En verde color. El número total de diagonales. Correcto, el número total de diagonales, o sea, nd va a ser igual a n por n menos 3, todo esto sobre 2. ¿Está bien? Otra formulita más que vamos a ver es el número de diagonales medias. El número de diagonales medias. Número de diagonales medias. El número de diagonales medias va a ser igual a n por n menos 1, todo esto sobre 2. ¿Está bien? También existe el número de diagonales trazadas desde k vértices consecutivos. También existe, ¿correcto? Eso lo vamos a ver más adelante. También existe la medida de los ángulos internos. Eso ya lo habíamos hecho Todo lo que hemos visto, ¿correcto? Son para polígonos convexos. Ahora, hemos visto la suma de la medida de los ángulos, ¿cierto? La suma de la medida de los ángulos era 180 por n menos 2, ¿cierto? Pero si yo quisiera, o sea, esto de acá te da la suma de todos los ángulos de adentro. Y si yo quisiera saber solamente un ángulo, tengo que dividirlo entre la cantidad de ángulos que existen, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera calcular la medida de un solo ángulo, o sea, medida del ángulo interno, o sea, de un solo alfa, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces simboliza m ángulo i, de un solo ángulo interno. La medida de un ángulo interno, ¿correcto? Va a ser igual a 180 por n menos 2. Recuerda que 180 por n menos 2 es para calcular la suma de todos los ángulos. Pero si lo divido entre la cantidad de ángulos que existen, voy a tener la medida de un solo ángulo, ¿correcto? Y muy parecido para la medida de los ángulos externos. La medida de los ángulos externos, o sea, de un solo ángulo externo, va a ser 360 sobre n. Estamos hablando de polígonos equiángulos, ¿correcto? De polígonos equiángulos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver unos cuantos problemas. En el problema número 1, ¿correcto? Lo voy a redactar. Nos dice, en un hexágono convexo, tres ángulos internos miden 100, 110 y 120. Si los otros tres ángulos son congruentes, ¿correcto? Congruentes o sea, iguales, determina la medida de uno de ellos,
¿correcto? A ver, si me está diciendo que es un hexágono, o sea, hexágono, ¿cuántos lados tiene? N igual a 6, ¿cierto? Es un hexágono. Y me dice que 3 ángulos, o sea, sus ángulos, ¿cuánto miden? Hay un ángulo que mide 100, ¿está bien? Hay un ángulo que mide 110. Y hay otro ángulo, acá me salieron dos cosas, ya. Y hay otro ángulo que mide 120, me está diciendo, ¿correcto? En este hexágono. Y me dice que los otros, acuérdate que si es n igual a 6 tiene 3 ángulos. Me están dando el valor de 3 ángulos y luego me dice que los otros 3 miden x, 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 porque me dice que son congruentes los otros 3 ángulos, ¿correcto? Ahora, me dice, determina la medida de uno de ellos, o sea, de cualquiera de estos 3 x. ¿Está bien? Ahora, nosotros para hacer esto podríamos sumar y calcular la suma de los ángulos internos, ¿cierto? Si yo podría hacer suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Entonces sería 180 por 6 menos 2. Y esto es igual a 180 por 4. ¿Y cuánto es 180 por 4? Pues 720. ¿Está bien? 720. Entonces yo ya sé cuánto suma la medida de todos esos ángulos, ¿correcto? O sea, vamos a tener un polígono, algo así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Por ejemplo, tuviéramos acá 110, acá tuviéramos 100, acá 120, acá tuviéramos X, 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 por ejemplo, ¿no? No es regular. Ahora, pero recuerda que la suma de todos los ángulos internos se calcula con esta fórmula. Tenemos que 720. Entonces, 720 va a ser igual a 110 más 100 más 120 más 3x. ¿Correcto? Ahora, tendría 720 igual, sería 300. Sería 100 más 100 más 100, sería 300. 330, ¿cierto? 330. Ahora, ¿cuánto sale al momento de restar 330 menos 720? Sería 390, ¿cierto? 390. ¿Está bien? Tendríamos igual a 3x. Ahora el 3 pasa a dividir y ¿cuánto nos da? 130. Y eso es lo que saldría en el primer problema. ¿Correcto? Vamos al problema 2. Acá voy a hacer un pequeño dibujo. Ya, en el siguiente problema nos dice que un carpintero diseña una ventana como se está mostrando, en forma pentagonal, ¿correcto? Pentagonal n igual a 5. Y nos dicen que calculemos el ángulo BCD. BCD, eso quiere decir que el ángulo está en C. Mejor dicho, nos quiere que calculemos el ángulo que está en C, que es X. En ese caso, otra vez aplicamos la suma de los ángulos internos, es igual a 180 por n menos 2, y esto sería igual a 180 por 5 menos 2, sería 180 por 3, ¿cierto? ¿Cuánto es 180 por 3? 180 por 3 sería 540. 540, ¿correcto? 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, sí, 540. Entonces, eso es lo que nos da la suma de los ángulos internos. ¿Por qué hago eso? Porque si yo sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, me tiene que dar 540. Recuerda que los cuadraditos son 90, entonces sería 90 más x más x más x más 90 igual a 540, ¿cierto? Tendríamos 3x más 180 igual a 540. 3x igual a 360, ya lo pasé a restar, x es igual a 120. Y eso es lo que nos está pidiendo, ¿correcto? Eso sería todo para ese problema. Vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 nos dice las medidas de los ángulos internos de un polígono. La medida de los ángulos internos de un polígono suman 2340.
La suma de los ángulos internos es 2340. ¿Cuántas diagonales se puede trazar de dicho polígono? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar de dicho polígono? O sea, nos están pidiendo el número de diagonales, ¿correcto? Y el número de diagonales, ¿cómo se calcula? Se calcula como n por n menos 3, todo esto sobre 2. Pero, ¿qué necesito? Necesitaría el valor de n, ¿cierto? El valor de n. Ahora, hay que recordar que la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2, pero ya me están diciendo que es 2340. 2340, ¿cierto? Ahora, n menos 2 va a ser igual a 2340 sobre 180. Acá se va un 0, se va un 0, ¿correcto? Y nos quedaría, si tú operas, sigues operando 234 sobre 18 y luego le sumas el 2, te va a dar n igual a 15. ¿Está bien? Operándolo. Una vez que tú tienes eso, pues reemplazas número de diagonales sería igual a 15 por 15 menos 3, todo esto sobre 2. Número de diagonales sería igual a 15, acá sería 12 sobre 2, ¿cierto? Esto se va, se va. Esto me quedaría 6. Número de diagonales, 6 por 5, 30, llevo 3, sale 90. Entonces la cantidad de diagonales que se puede trazar sería 90. En el siguiente gráfico, van a necesitar un gráfico, voy a dibujarlo. En el siguiente problema nos dice los ángulos BCD de un pentágono convexo, correcto, no te dice que sea regular, así que es un cualquier pentágono, miden 70. ¿Está bien? Me dice que en B mide 70, en C mide 160 y en D mide 50. ¿Correcto? Y luego me dice calcula la medida del ángulo determinado por las bisectrices interiores BAE, o sea, acá va a haber una bisectriz donde esto se parta como teta, teta, y me dice que está unido con otra bisectriz AED. AED. Y esto lo voy a llamar phi, ¿correcto? Ahora, nos están pidiendo este ángulo de acá. ¿Está bien? Este ángulo de acá. O sea, les voy a volver a leer el problema. Nos dice, los ángulos internos BCD de un pentágono convexo ABCDE miden 70, 160 y 50 respectivamente. Calcula la medida del ángulo determinado por las bisectrices interiores de los ángulos BAE y AED. ¿Correcto? Y estas serían las bisectrices. Esta es una bisectriz y esta es otra bisectriz. ¿Está bien? Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos encontrar phi y teta, ¿cierto? Primero, n. ¿N cuánto vale? 5 porque es un pentágono. Ahora, la suma de los ángulos internos sería igual a 180 por n menos 2. Y esto es igual a 180 por 5 menos 2. Y esto es igual a 540, ¿cierto? Porque ya lo habíamos visto en el caso anterior, ¿cierto? En este caso donde también es 5 lados. Donde también es 5 lados, que lo habíamos visto por acá, creo. Acá está. Era 5 lados, te quedaba 540, ¿cierto? 540. ¿Está bien? O sea, la suma de todo es 540. Entonces, 540 va a ser igual a 70 más 160 más 50 más 2 teta más 2 phi. ¿Está bien? Tendríamos ahora que operar esto. Tendríamos 540 igual a, sería 160 más 70 más 50, ¿cierto? Es 0, 13, 18, 280, ¿cierto? 280, si es que no me estoy equivocando, sería sí, 280. Sería 280 más 2 teta más 2 phi. Borramos esto. Pasa a restar, sería 540. 540 menos 280, esto sería 0.
0, esto sería 14, sería 6, 4, 2, 260, ¿cierto? Sería igual a 260. Borramos esto. Entonces pasa a restar, sería 260, sería 2 teta más 2 phi igual a esto. Le saco la mitad a todo. ¿Y cuánto me quedaría? Me quedaría 130. Es igual a teta más phi. Ah, mira, yo ya tengo teta más phi. Teta más phi. Pero en el triangulito que se está formando en esta parte, a este le vamos a llamar, por ejemplo, P. En el triángulo APE, en el triangulito APE, vamos a operar. Sería teta más phi más x. ¿Cuánto da la suma de los ángulos internos en un triángulo? Pues 180, ¿cierto? De la clase anterior que ya hemos visto. Entonces, ya sabemos que teta más phi vale 130. Esto sería 130 más x igual a 180. Tenemos x, el 130 pasa a restar y me queda 50 grados. ¿Está bien? Y eso es lo que saldría.